El consultorio de varias vértebras y otros restos óseos dispersos. También se recuperó una manta y una chamarra de nylon que se consideraron relacionadas a la víctima. Las pruebas forenses realizadas semanas después confirmaron que los restos pertenecían a Tina Sharp. Yo pensaba que se iba a regresar. Con esa identificación terminó oficialmente su búsqueda. Pero comenzó una nueva etapa en la investigación por homicidio. ¿Quién la mató? Pero entonces... este es el caso de Tina, perdón, me fui. Y bueno, esto, pues lejos de resolver el caso o ayudar a resolverlo, pues abrió más incógnitas. Camp 18 se encontraba aproximadamente a 100 kilómetros por carretera de Keddie, en una zona montañosa y poco transitada. Los investigadores nunca pudieron establecer con certeza cuándo fueron depositados allí los restos, ni tampoco pudieron determinar si Tina murió en ese lugar o si fue trasladada después de haber sido asesinada en otro sitio. Fue trasladada. Ay, yo ya dando por hecho algo. Pues pero para mí sí, para mí fue trasladada, porque si ya estaban... Lo que fue corriendo allá. Si aparte estaban deshechos sus... Sí, ni modo que hasta allá, apenas hasta ahí la asesinaron, ¿no? Y aparte ya deshechos sus... Fueron conservados aparte en otro lugar antes de ser depositados ahí, ¿sabes? En el garage de alguien, de sus vecinos. Ya metiendo cizaña a los vecinos. De los Seabolds. Que dijeron que no, Tina ya se fue. No, ¿Tina? ¿Tina? ¿Tenías una hermana Tina, Sheila? No sé, y la hace así. Ay, no sé, este cuerpo. No, pues sí, pocas horas después de haberse hecho público el hallazgo, la oficina del sheriff del condado de Butte explotó. Sí, recibió una llamada telefónica anónima. El presidente de los Estados Unidos. El hombre que llamó dijo haber visto la noticia en televisión y preguntó si las autoridades ya habían considerado que los restos encontrados podían pertenecer a la niña desaparecida en los asesinatos de Keddie. O sea, haz de cuenta, se hizo la noticia de que se encontraron esos restos óseos, pero todavía no se había dado la noticia de la identificación de los restos óseos, porque habían sido llevados a análisis. Claro, pero él ya sospechaba. Pero la noticia ya había salido. Y alguien sospechó. Y antes de que estuvieran los resultados de que era Tina, recibieron la llamada y alguien les dijo, oigan, ¿y no se les ha ocurrido de que tal vez esos... ¿Sí se acuerdan que esa sea Tina Sharp? Que hace 3 años, que deben tener la carpeta. Hace 3 años hay un documento que dice Tina Sharp. ¿Lo pueden checar otra vez? Esto que surgió ahorita. Y dijeron, claro. Pero igual está curioso, ¿no? De que alguien haya dicho... Pues sí, muy, muy específico. Alguien que después de 3 años... O los vecinos eran mejores... la gente de los alrededores eran mejores investigadores que los propios investigadores de los Estados Unidos. Pero sí, en aquel momento la llamada no les causó mucha... Ay, qué raro. Fíjate, me acaba de decir esto. ¿Ahora? Creo que debería de tomarlo como evidencia. No, se fue al archivo. Así como de, pues okay, sí, igual y sí. Bien. Gracias. Bueno, gracias. Bye. Ajá. ¿Cómo ven este pendejo? Exacto. ¿Cómo ven este imbécil que acaba de llamar? ¿Qué quiere hacer un trabajo mejor que nosotros? Ese pobre hombre. Años después, durante la reapertura del caso, el investigador Mike Gamble encontró la grabación de la llamada dentro de un sobre de evidencia que nunca había sido abierto. Ese descubrimiento convirtió la llamada en una de las piezas más intrigantes del expediente. Todo esto, maestra, no le pregunté al principio. ¿Sí pasó? ¿Cómo? ¡Claro! Ok. Yo pensaba que se lo estaba inventando. ¿Qué? No, ¿de qué? No es cierto. Pero a lo que me refiero que sí pasó, o sea, si yo busco esa llamada, ¿la puedo encontrar? No la vas a encontrar porque es parte pero si le llamo, de la evidencia. Si le llamo al condado. Pero si le llamas a Mike Gamble, seguro dice, le voy a decir, Mike, I'm a YouTuber, paranormal YouTuber. You know, I have a video, a big video. I love likes. I love new subscribers. Y seguro me lo da, quién sabe. Seguro.
Inténtalo. ¿Ya pasó cuánto de esto? Inténtalo. ¿Hay familia todavía de esta Sí, gente sí. viva? Sí. Bueno, tal vez no me lo den. Sí, está viva. Bueno, encontró la Ajá. videocasetera. Sí, la videocasetera. El cassette. Pero pues, seguían estas preguntas. ¿Quién cometió los 4 asesinatos? ¿Y por qué Tina fue matada hasta después? ¿O ¿Qué, no? quién, ¿O cuándo, llevada? dónde? ¿Qué? Las Exacto. preguntas periodísticas. Exacto. Pero bueno, para mediados de la década de los 80, la investigación había llegado a un punto muerto. O sea, ya. Los detectives ya habían entrevistado a 1,001 personas, habían procesado toda la evidencia disponible, Tina ya había sido localizada, pero pues aún no habían dado con quién. Y a Tina la encontraron de pura chiripa, porque pues fue ese hombre el que estaba buscando botellas que la vio. Okay. Porque ni ellos fueron los que la encontraron. Y pues con el tiempo el caso se convirtió en un cold case, ya en un caso sin resolver, que aunque permanecía abierto, pues ya no se estaba investigando de manera activa. Y la falta de nuevas pruebas y de recursos hizo que durante años prácticamente no hubiera ningún avance. Sin embargo, eso pues no significaba que los investigadores no hubieran tenido sospechosos, si los hubo. Cuando ocurrió lo de la hipnosis de Justin y que se hizo un retrato con los hombres que describió, pues no parecía coincidir con alguien de los alrededores. Así que el sheriff del condado pues tomó otra ruta. Dijo, no, pues estos ni existen, ¿no? Fue un sueño de Justin. Y empezó a hacerle caso a rumores que circulaban entre la comunidad. Uno de esos rumores, que fue al primero que le prestó atención, apuntaba al exmarido de Sue, James. No, James Siebold, el James de Connecticut. A quien la mujer había abandonado 2 años antes, harta de ser maltratada. Escapando de él llegó a Keddie y supuestamente James había visitado poco antes el pueblo buscando una reconciliación con Sue. Y Sue dijo, huevo. bien estúpido, lárgate de aquí. ¿Quién eres tú, maldito? ¿Con qué huevos? Bien por Sue. Ella pensó primero en sus hijos. Desde el principio de esta historia sabemos que Sue era una mujer de otro mundo, de otro nivel, de categoría. Sue dijo, estás pero si bien estúpido, te me vas de aquí, ¿no? Esta es mi casa y no vuelves. Si eso lo había llevado a matar a la mujer y a uno de sus hijos, era una posibilidad que pues el sheriff vio necesario explorar. Pero de haber sido su padre uno de los asesinos, Justin tendría que haberlo reconocido. Claro. Y después se comprobó que en la noche de los asesinatos, James estaba en su casa, en Carolina del Norte. Ella se había mudado de Connecticut, ya vivía en Carolina del Norte. Igual lejísimo. Sí, ya él estaba ahí, estuvo todo el tiempo en su casa, no salió del estado ni siquiera. Como a 3,000 kilómetros. Entonces el sheriff pues no tuvo otra alternativa más que descartarlo. Ya. O sea, sí era un imbécil, pero no era ese imbécil. No tan imbécil. Otra de las rutas que tomó el caso colocó a Sue Sharp y a su hijo John como daño colateral en el triple crimen y que el verdadero objetivo era Dana Wingate. Ok. Se decía que el chico, él no vivía en el pueblo, sino en Quincy. Y se decía que vendía drogas a menudeo entre sus amigos y compañeros del colegio y que se había quedado con algún dinerito o quizá con droga. Un ajuste de cuentas, maestra. Ajá. Un sucio y temible ajuste de cuentas. Ajá, de sus proveedores y que estos habían decidido matarlo. Y la noche del 11 de abril lo siguieron hasta la cabaña de los Sharp a bordo de la camioneta verde que había sido vista frente a la vivienda. Y entraron y mataron a los 3 para no dejar testigos. Y a lo mejor habían encerrado a los más chicos en lugar de asesinarlos, porque a lo mejor pensaron que por su edad no iban a poder identificarlos. Pero el sheriff Thomas también descartó esa línea de investigación porque no se recuperó evidencia de que esto fuera cierto y no se encontraron drogas en la cabaña, y eso tampoco explicaba por qué se hubieran llevado a Tina.
de la John casa. Cena. ¡Ah, Cena! Y de pronto, John Cena. Ay, yo pensé en Cena de los Juegos del Hambre. Y entonces es por eso que usted cuando yo le mencioné drogas dijo, Ah, o no. sí. Porque había alguien ahí tal vez coludido con el tema, drogas. Sí, pues Dena. Pues quién sabe, Era pero no. era narcomenudista. Pero no ese tipo de drogas. Yo dije, más bien drogaron a los niños con cloroformo. Ah, no. Ajá, Ah. sí, no. No, eso es más adelante. Oh. Ahorita vemos. Ah. Ajá. Pero a pesar de los rumores y las insinuaciones, la policía también rechazó las teorías sobre los asesinos rituales, porque incluso gente sí empezó a decir, ay, no, fue un asesinato ritual, Ujú, una secta o algo así, claro. creyendo que la respuesta al caso estaba mucho más cerca de casa. Chun chun. Uno de los vecinos de los Sharp en Katy Resort se convertiría en un foco de interés en el caso. Su nombre se vinculó con los asesinatos durante casi 40 años. A la madre. Ese es... No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. A ver. No te lo vas a creer. El nombre. ¡Nombre! Deme el maldito nombre. Su nombre es Martin Supreme. Smart, ¿Quién era él? el padrastro de Justin Smart. ¿Padrastro? Nunca se había mencionado a él, ¿no? No, hasta ahorita que estoy mencionando a los Ok, sospechosos. Ok. Ajá. ¿Pero por qué? Le gustaba su. No, espérate. Ay, así como la serie de Netflix de Vecinos Horribles o Vecinos, ¿qué? Vecinos algo así. ¿En dónde? En Netflix. Oh. Martin Smart, permíteme te lo presento, vivía en Katy junto con su esposa Marilyn y su hijastro Justin. El mismo niño que había pasado la noche en la cabaña 28. Eso ya lo tenemos hasta acá, ¿no? Y parte de la víctima. Ajá. Además, mantenía una amistad muy cercana con otro residente del área llamado John Boubede. No sé pronunciarlo, lo vamos a decir Bo, ¿ok? Bo. John Bo. Los detectives supieron que ambos hombres habían estado juntos la noche del 11 de abril de 1981 y que habían pasado parte de la velada en el bar del complejo de Katy antes de regresar a la zona de las cabañas. Ya. Esto pues no nos convertía en responsables todavía, pero con el paso de la investigación comenzaron a surgir otros elementos que llamaron la atención de las autoridades. Claro. Uno de esos elementos fue el comportamiento de Martin Smart después de los asesinatos. Diversos testigos describieron cambios en su actitud durante los días posteriores al crimen. Además, su esposa Marilyn declaró a los investigadores que Martin había abandonado la casa poco después de los homicidios y que antes de marcharse le habría hecho comentarios que ella consideró inquietantes. Y con los años esas declaraciones fueron adquiriendo mayor relevancia, porque al principio el sheriff, o sea, te digo, los pasó por alto. Es un Como de, inepto el sheriff. O sea, desde el principio que se presentó al sheriff, supimos que era un inepto. O sea, Marilyn fue a declarar eso y fue como de, ay, no me digas, ¿en ¿cómo serio? crees? Bueno, qué raro, pero bueno, sigamos a... Pues sí, qué raro. Incluso le hicieron una prueba de polígrafo y la pasó. ¿Al güey? Martin, y la pasó. ¿Pero por qué él? Pero... O sea, se le hicieron a todo el pueblo, seguro. No, porque justo por lo que... Como que por lo que dijo Marilyn y lo que habían dicho los vecinos. Fue como de, ay, bueno, le vamos a hacer la prueba de polígrafo. Pero la No vaya pasó. a ser. Pero la pasó, ajá. Ah, porque Marilyn también dijo que cuando fue la noche de los asesinatos, llegó muy noche a casa junto con John Bo y quemaron y cuando ella bajó a la cocina, perdón, los vio a ellos dos quemando algo en la estufa. No sé qué, tal vez un chocolatito caliente, maestra. un bombón, se estaban Estaban haciendo unos haciendo bombones. Chocolate con bombones arriba, lo que haría unos hombres. No, estaban quemando un objeto. Estaban quemando un objeto. ¿Se sabe qué objeto es? No se sabe porque Marilyn no alcanzó ¿Usted a ver qué qué era. sospecharía? Pues Yo creo que ropa. Sí, una parte de Yo creo una que prenda.
prenda Porque... arrancada de alguna de las víctimas o de Tina. O sea, él también mató a Tina. Ay, maestra, ya me adelantó el Quizá. spoiler. Quizá. Bueno, sigamos. Por su parte, el segundo nombre que aparecía constantemente en el expediente era el de John Bow. Como dije, era amigo cercano de Martin Smart y también había estado en Keddy esa noche. Los investigadores descubrieron que tenía antecedentes penales y experiencia militar, aspectos que inicialmente despertaron interés, aunque ninguno constituía una prueba de participación en los homicidios. Durante años, tanto Smart como John Bow fueron entrevistados en distintas ocasiones. Ambos negaron cualquier implicación en el crimen y nunca fueron formalmente acusados. Sin embargo, uno de los elementos más citados del caso apareció meses después de los asesinatos, cuando Martin Smart abandonó California. Cuando ya estaba allá, en otro lado, vio una carta, es que no me acuerdo a dónde se mudó y creo que no lo anoté aquí. Pero bueno, a donde ya debía de haber estado, envió una carta dirigida a su esposa. Y en ella escribió una frase que desde entonces ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Que yo digo que solo tiene una, pero juzguen ustedes. La voy a decir primero en inglés y después se las traduzco. I've paid the price of your love. And now that I bought it with 4 people's lives, you tell me we are through. En español, he pagado el precio de tu amor y ahora que lo he comprado con la vida de 4 personas, me dices que todo ha terminado. La carta fue entregada a las autoridades y pasó a formar parte del expediente. El sheriff decidió ignorarla y solo archivarla, diciendo que eso no podía tener otras, diciendo que eso podía tener otras interpretaciones. ¿Qué interpretación? ¿Qué otra interpretación le das? Que no hay ni otra. ¿Era poeta Martin Smart acaso? ¿Estaba dando una metáfora? Es una metáfora sacada de un libro. Literalmente de un libro. Además de que también Martin Smart le confesó a su terapeuta haber cometido el asesinato de al menos de 2 víctimas de Keddy. Según él, según el objetivo era Sue, y los demás se interpusieron. Lo que supuestamente dijo fue: maté a la mujer y a su hija, pero no tuve nada que ver con los chicos. Entonces John Bow mató a los chicos. Puede ser que sea... Puede ser que dijo... Tú ellos y tú los otros. Ajá, no sé. O yo voy por estos y tú es el que se interponga. Ajá, quizás. Pero ¿por qué Martin Smart habría querido matar a Sue y a su familia? Todos nos estamos preguntando en este punto esto. ¿Por qué? ¿Por qué surgió de la nada este nombre? Además de que su hijo iba a esa casa. Ajá, exacto. A continuación les voy a exponer la hipótesis más fuerte según los investigadores. Y la mía. No es cierto. Yo soy parte de ese grupo de investigadores. Resulta que Marilyn Smart, la esposa de Martin, era amiga de Sue Sharp. Según diversas entrevistas y reportes posteriores, Sue habría estado aconsejando a Marilyn que abandonara a Martin debido a la relación conflictiva y abusiva que mantenían. O sea, Martin la golpeaba y otras cosas, ¿no? Y si esto era cierto, Martin pudo haber visto a Sue como alguien que estaba interfiriendo en su matrimonio. Probablemente lo que sucedió es que Martin quiso ir a confrontar a Sue para ponerle un estate quieto. Ahí se le pasó la mano. Un estate quieto, y lo que lo armó de valor para hacerlo fue que estaba acompañado de su amigo Bo y quizás con alcohol en la sangre. Estaban en un bar. Si recordamos que habían sido vistos en el bar. ¿Recuerdan, maestra? Están anotando todo, exacto, punto perfecto. Y seña de esta historia, maestra. Excelente. Y algunos investigadores creen que no llegaron en un inicio con la intención de matar a Sue, pero que quizás salía a la cabaña a hablar con ella, la discusión escaló a un punto que se salió de control, lo cual coincidiría con el relato que Justin declaró bajo hipnosis. Esta teoría está basada en las declaraciones de Marilyn y también en el contexto de su separación matrimonial, la carta de Martin y la opinión posterior de investigadores como Mike Gamberg. Y que Dana y John
tuvieran el mismo destino que Sue se podría explicar en la supuesta confesión de Martin Smart. O sea que a lo mejor John y Dana intentaron defender a Sue e igualmente se convirtieron en testigos que pues no podían salir vivos. O a lo mejor regresando de la fiesta ya estaban sucediendo las cosas y justo llegaron a oye, ¿qué está pasando, no? Sí. ¿Qué le Por haces a eso mi madre? también terminaron, como terminaron. Ya. Pero bueno, y lo de Tina, ¿Qué pasó te con preguntarás, Tina? ¿no? Bueno, esta parte sí ha sido la más difícil de explicar, pero pudo haber sucedido que Tina estuviera presente en el momento en que se desató la violencia, pero que haya intentado escapar saliendo de la cabaña y quizás al escapar, al salirse, fue alcanzada por alguno de los agresores y posteriormente asesinada. Incluso yo diría, y esto ya, bueno, incluso yo diría que Sí, ya es de su investigación, Sí, de su cuadernito. Incluso yo diría que asesinada al momento de ser alcanzada, ¿no? En este intento de que no gritara y la fuerza que se le pudo haber aplicado la pudieran haber asfixiado o ya cortado la respiración y se les murió en el proceso. Sí, yo creo que los agresores no se pueden dar el lujo de... Suena terrible esto que voy a decir, pero los agresores no se pueden dar el lujo de que alguien que es testigo ocular... Sí. Me estoy sacando los grandes términos, maestra. Que es testigo ocular, pues quede viva. Exacto. Porque si no, pues ya se... Cadena perpetua para el padrastro, mano. Y su amigo... Sí. ¿Bo es hindú? No, es Bobedo. No sé. Es Bo. Y se llevaron el cuerpo para esconderlo en otro lado y ya no arriesgarse a volver a la escena del crimen. No, sí. Pero eso último ya es mi super teoría, ¿no? O sea, de su cuadernillo. Sí, así es. O quién sabe, quizás hubo otra razón por la que fue sustraída de la cabaña. Y bueno, esto ya es como muy aparte, pero porque solo son rumores, pero también hubo gente que dijo que, bueno, que llegó a decir que Sue y Martin eran en realidad amantes, pero salió Sheila, la hija mayor de Sue, a defender la integridad de su madre, diciendo que ella jamás se involucraría con un ser tan nefasto como Martin Smart. Claro. Otros también decían que Martin cometió los asesinatos porque estaba obsesionado con Sue, pero pues hay cero pruebas de eso. Y bueno, esta teoría, que es la más fuerte que les dije, se pudo reconstruir porque el caso se reactivó en el 2004, cuando Greg Hagwood se convirtió en el alguacil del condado de Plumas. Él sí estaba preparado. Ya después de tantos años, alguien tuvo que... Llegó alguien preparado. Fíjate que Hagwood tenía 16 años en el momento de los asesinatos. Cuando ocurrió tenía 16 años y conocía personalmente a la familia Sharp porque había convivido en la escuela con John y con Dana. Okay. El verano anterior, y había pasado el verano anterior con ellos, anterior a de los asesinatos. Entonces él tenía algo probablemente personal, un tema personal. Además de eso, tenía al tiro la investigación, maestra. Pues sí. Sabía sí, porque todo. él lo vivió, bueno, estuvo más en o menos. las inmediaciones. Ajá, sí, exacto, de cuando pueblo. Fue el caso, sí. Pues sí, por un tema personal probablemente fue que reactivó el caso. Y se le unió el detective Mike Gumberg, que es el que he estado mencionando en varias ocasiones. Porque fue él el que más logró, hizo que más, sacarle más a... Sí. Lo que encontraron al revisar nuevamente el expediente, pues fueron cajas de evidencia que no habían sido analizadas con tecnología moderna y documentos olvidados. Otras entrevistas que no habían sido relacionadas entre sí, que no las habían hecho match. Y quizá lo más importante, objetos que en 1981 no podían estudiarse con las técnicas de ADN posibles ya en el siglo XXI. Y la investigación pues comenzó nuevamente prácticamente desde cero. Gumberg incluso volvió a entrevistar a testigos.
de 70 años. Revisó punto de morir. las fotografías originales, solicitó nuevos análisis forenses y empezó a reconstruir la cronología completa del caso. A su máquina. Durante esa revisión aparecieron varios hallazgos importantes, entre ellos una cinta adhesiva recuperada de la escena que conservaba material biológico susceptible a análisis. Wow. También fue localizada la grabación de la llamada anónima, tras el hallazgo de los restos de Tina, que te digo que el sheriff dijo, sí, claro. Ujú. Y bueno, aunque ninguno de estos descubrimientos resolvió el caso, sí permitió fortalecer varias líneas de investigación que anteriormente pues eran solo sospechas, ¿no? Claro. Y conforme avanzaban los nuevos análisis, Garnberg llegó a la conclusión de que la evidencia apuntaba principalmente hacia Martin Smart y John Boe. Sin embargo, para entonces ambos hombres ya habían fallecido. Creo que Martin murió en el 2000 y John Boe en 1988. No pasó de los 80. Sí, no. Él no pasó de la Murió década. joven el güey. Él no pasó de la década. Pues es que era un criminal. Él sí estaba en organizaciones criminales pequeñas y pues seguramente murió en algún altercado, algo que tuviera que ver. Pues procesarlos judicialmente pues ya no era posible, ¿no? Pero tanto Hagwood como Garnberg no tienen reparos en declarar corrupta la investigación local sobre los asesinatos en la cabaña de Keddie. Y los dos hombres revelaron que Martin Smart había admitido claramente su culpabilidad y había sido ignorado. Garnberg afirma que toda la masacre fue encubierta. Y parece que en lugar de arrestar a los sospechosos, la policía les dijo, váyanse de la ciudad. Justamente estaba a punto de decir Váyanse, que escapen, al ¿no? Bueno. inepto del sheriff le soltaron un 200, maestra. Así de, ¿cuánto vale tu silencio, No vale tu alguacil? Porque tú digas, uy, ¿cuánto gana el alguacil de la ciudad de un pueblo? Ujú. Pues no tanto, pero ¿qué tal si aquí el Martin tenía aquí sus contactos, tenía Claro. su dinerito guardado? Y pues que le haya dicho, échame el paro y te doy una feria. Sí, a lo mejor y también que pues no sé, también querer que no se piense que en este pueblo hay unos asesinos. Sí, como dejar, No, como de... no manchar al pueblo. Ajá, también. Porque el sheriff pues como él es el Siento yo. cuidador del pueblo. Exacto. Martin Smart terminó rápidamente en Reno, fue a donde se mudó o huyó Ujú. después de los asesinatos. Curiosamente, el día en que se descubrieron los asesinatos, Marilyn también se mudó de su cabaña. En la actualidad, la oficina del sheriff del condado de Plumas considera que el caso sigue abierto, porque pues no ha habido una acusación formal y tampoco una sentencia. Entonces, legalmente los asesinatos de Sue Sharp, John Sharp, Dana Wingate y Tina Sharp continúan sin resolverse. Sin embargo, los investigadores han manifestado públicamente que creen haber identificado a los responsables más probables, aunque reconocen que la evidencia disponible no alcanzó para llevar el caso ante un tribunal, mientras los principales sospechosos aún seguían con vida. Han pasado más de 40 años desde la madrugada del 12 de abril de 1981. La cabaña 28 ya no existe, fue demolida en 2004. Así que hoy quien visite Keddie, quien quiera ir a ver, Va a haber montaña. ajá, va a encontrar un espacio vacío donde alguna vez estuvo la vivienda, que convirtió a esa pequeña comunidad en el escenario de uno de los crímenes más desconcertantes de California. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo están los sobrevivientes actualmente? Bien, con salud. Con mucha salud. Y bueno, ahí les voy. Y fortuna. Sheila Sharp, que es de quien existe más información pública. Después de los asesinatos, Sheila y sus hermanos menores quedaron separados durante un tiempo y pasaron por familiares y hogares de acogida. Con los años, Sheila continuó hablando públicamente del caso y se convirtió, en cierto sentido, en la integrante de la familia que más ha presionado para que los asesinatos no caigan en el olvido. En 2002 organizó un memorial para Tina en el cementerio de Quincy, al cual Rick también asistió. Y en entrevistas posteriores, Sheila contó que trató deliberadamente de bloquear
muchos de los recuerdos relacionados con la mañana en que encontró los cuerpos y que prefería conservar los recuerdos felices de su familia. Para 2016 se había informado públicamente que tenía hijos y nietos. Qué bueno que pues Es su haya vida. podido salir adelante, sí. Y Rick- también qué bueno, Ujú. antes de, Sí, de sí. ir- de pasar a otro güey, a otra persona, que hizo lo que tenía que hacer. Yo viví esto y ahora yo le digo a la gente, no te hagan pendejo. Sí, Que no te la hagan, hazle así, así, asá, para que no te la hagan. exacto. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer cuando vives ese tipo de experiencias. Pues sí. Prevención. Y es que aparte no, ella no era la más prevención, es grande, o sea, no la más grande de todos, porque John era el más grande, aconsejar. pero él sí era la más grande de los que quedó. Tenía 14 años, imagínate. Claro que recuerdas esos 14 años con tu familia, cuando era una familia. Y bueno, está Rick Sharp, que en ese entonces tenía 10 años cuando ocurrieron los asesinatos. O sea, ahorita esta Él- gente tiene como 70 él fue años. otro de los casi sobrevivientes. 70 años, ¿no? ¿60? No, Ay, no 60, sé. 50, ¿no? 40. En Ya, los- ya que sigue bajándole. En el 81 tenía como tenía 14 años. Pues sí tienen como 60. 60 y algo. 81, 91, 24. Entonces como 58, ¿no? Casi entrando a sus 60 tiene esta gente. O 58, 59, ¿no? Entrando a sus 60. Sí, 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 por eso. Sí, sí, sí. Más exacto 59, hijo de perra. Dilo bien, maldito. ¿Eres investigador Bueno, o no, bueno, eso en el caso de Sheila. En los otros sí han de estar como en bueno, sus sí. 50 Sí, porque sí, Rick era más chiquito, Ujú. tenía 10 y Sí. Greg tenía 5. Ay, pobre Greg. Greg tenía 5. Ajá. Rick Sharp, como lo dije, tenía 10 años en ese entonces. Él también sobrevivió y salió físicamente ileso. Y posteriormente igual pasó al sistema de acogida y siguió manteniendo un vínculo con Sheila, porque asistió incluso al memorial que ella organizó para Tina en Quincy en el 2002. Y una fuente dijo que acudió acompañado de su hermano adoptivo, o sea que sí llegó a establecerse con otra familia bien. Ajá. Y después de eso, pues prácticamente desaparece del registro público. Y Greg Sharp era el más chiquito, que tenía 5 años. Y pues es el del que menos hay información pública. Ay, pensaba que iba a decir, es un destacado cinematográfico. No. Él, después de los asesinatos, también fue apartado de Keddy y pasó por familiares y posteriormente hogares de acogida. Y a diferencia de Sheila, pues él decidió mantener una vida completamente fuera de la atención mediática. E incluso tampoco no asistió al memorial de Tina. Él pues olvidó prácticamente todo eso. Pues, incluso no creo Quiso. que recuerde muchas cosas de, Pues no, de esos si tenía eventos. 5 años. Pero pues está bien. Aún así esperemos que toda esta gente que mencionemos Ujú. esté bien, haya encontrado Sí, paz, su camino, su vida al día de hoy. así es. Y falta Justin. Justin Bieber. Justin Smart, Destacado músico que quedó que fue uno de los parecido a 3 Don niños Ramón. que fue uno de los 3 niños encontrados dentro de la cabaña. Él al parecer desapareció de la conversación pública sobre Keddy. Pero no sé si recuerdan que dije que se recuperó una cinta adhesiva que se fue a analizar con ADN. Eso fue creo que en el 2016, perdón. Creo, si no mal estoy. Pues Gumber declaró que la cinta adhesiva, el resultado del ADN era de alguien que todavía estaba vivo. Porque, no, espérate, Y porque ahí viene el remate. mira, Martin y John Bo sí son los principales sospechosos. Para Mike, Gumber son los responsables, Pero ya están muertos. pero ya están muertos. Pero se rescató ese ADN y es el único que pertenece a alguien que todavía vive. ¿Quién es? ¿A quién? No he dicho Mike. ¿A quién? Ah, ¿y cómo saben eso? ¿Cómo saben eso? Ah, o sea, no, No ha él ya lo querido- sabe. Él ya lo sabe, él Hijo de sabe, perra, ¿qué le pasa? pero no ha dicho a quién. Tal vez No hace- lo ha hecho. ¿Por qué? Pues porque todavía está en investigación.
yo pensaba que para, pues, no, no, ¿cómo te diré? Pues no revivir toda esta madre y que Sheila otra vez y todo eso. Relativamente todavía está en investigación. O sea, pero tú crees que después de Pero tantos años, bueno, sí, no conozco gente de primera mano, pero sí he sabido casos que, de verdad, gente que es añísimos, queriendo encontrar una respuesta. Pero yo sé que muchos otros dicen, ya, ¿quién fue? Ya está bien muerto. Me voy a orinar a su tumba, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con pero esa ya quiero información? cerrar ese capítulo, ¿no? De mi vida. Aunque Claro. te digan, pero Sheila ya sé. Puede ser. Padrísimo, hijo. También puede ser. Ok. También puede ser. Lo que mucha gente Sí dice. sabes quién es, ¿verdad? Lo que la gente dice. Es que fue Mike. Fue el mismo Mike. Fue el mismo Mike. No. Ok, ahí te va. La acusación. Digo, lo que más circula es de que Justin no habría sido simplemente un testigo, sino que probablemente habría participado de alguna manera en los asesinatos, supuestamente obligado por Martin Smart y John Bowe. Incluso algunas versiones llegan a afirmar que habría sido forzado a atacar a alguna de las víctimas y que por eso posteriormente guardó silencio. Y se especula que ese ADN recuperado de la cinta pertenece a Justin. Que desde que se mencionó que Martin era su padrastro, pues yo como que tenía la duda así de, pues qué extraño que su propio hijo pues iba a la casa de ellos y lo tenían acá, muy feliz, eres bienvenido. Entonces, siempre Mientras él lo odiaba a su... por dentro. Ujú. No, pero siempre, bueno, no siempre. Ay, yo ya así como si fuera asesino serial yo. No, pero pues hay que tener un infiltrado dentro del edificio, dentro del inmueble para que nos diga cosas. Y Justin estaba arriba en el cuarto. No. Creo que solo una planta, No, pero no. estaba en uno de los cuartos encerrado. Sí. Ah, sí. Ah, Ajá. es que en mi película en la serie que En me una cabaña imaginé, de un piso. no, él de fue dos con los pisos. niños a decirles, no, ahorita pasa, todo está bien, están discutiendo por algo. Ujú. Como que Justin, fue a tranquilizar a los niños y era una cara conocida, Ujú. entonces confiaron los niños y no hicieron nada. Ujú. Como sigan durmiendo. Ujú. O él fue y les puso el cloroformo en la boca. Alguna de las dos. La primera está más amable. Ajá. Pero sí, desde que mencionó que Martin era su padre, como que dije, ¿y por qué entonces su hijo sí iba a su casa? Y aparte, ¿por qué no les pasó nada a ellos tres? Porque en un principio, yo mientras estaba haciendo Mi todo el carpeta. caso, ajá, dije, bueno, o sea, si el sospechoso principal es Martin Smart, bueno, no atacó a los otros niños porque ahí estaba su hijo. Bueno, su hijo hijastro. Ujú, Ahí estaba. Entonces, pues, no le iba a hacer nada, claro, ¿no? Y los iba a dejar ahí mientras no se interpusieran o nada. exacto. Ahí los iba a dejar y pues ahí estaba su hijo, no iba a hacer nada. Ujú. Y ya se iba a ir. Pero también recordemos que Sue estaba tapada. Quien tapa, bueno, según Yo y mis múltiples asesinatos. sí. Según quien tapa, o bueno, ¿Según quién? sí, criminal quien tapa. Bueno, según ¿qué es? La investigación forense. Ah, Sí, ¿no? claro. O la medicina forense. No, porque eso sería del... Pero sí también investigan en la escena, Los ¿no? peritos. Bueno, ajá. La policía forense. Según la policía, sí. Ujú, Si tapan al cuerpo es porque te sientes, demuestra eso culpabilidad. ujú, Que no puedes ver lo que hiciste Claro. y a quién se lo hiciste. Claro. Entonces, O tapas con algo. cubrirlo tanto como que te hace sentir un poco mejor, Wow. como de que le da un poco de dignidad a la persona, Wow. al cuerpo, Claro. ¿no? Probablemente a Martin no le importaba en lo absoluto Pero a Sue, Justin sí. pero a Justin sí. Porque Sue le hizo galletas, le hizo sus hotcakes. Porque licuado de plátano. una de las 1000 cosas que llegó a decir Justin en las entrevistas fue que sí se levantó en la madrugada, cuando ya todo había pasado, y vio a los cuerpos y vio a Sue así, y él fue quien la tapó. Esa fue una de las cosas que dijo, además de muchas otras.
Y todo esto el sheriff original lo escuchó Sí, y neto le valió cheto. sí. No, ¿O estaba súper coludido ese O güey. no, ajá, Sí, estaba súper exactamente. coludido. Era súper amigo o era un cuate hermano Algo. de Martin. Muy Sí, cabrón. porque te digo, Haggood y Gumberg dijeron, o sea, es que estas cosas que se le pasaron al sheriff, hasta un estúpido Como las yo. hubiera tomado en cuenta. O sea, dijeron, un recién egresado hubiera podido haber resuelto, ¿no? Esto claramente fue intencional, o sea, se omitió de manera intencional. Claro. Ujú, eso fue lo que dijeron. Llegamos al final, ¿verdad, maestra? Llegamos al final. Wow. Pues miren, fue un gran viaje. Se acabó esta aventura, se acabó este viaje. Aunque aún así lo de Tina sigue, Bueno, es un caso que todavía sigue un todavía poco abierto. diciendo, pero ¿cómo ocurrió? O sea, ¿por qué Tina no quedó con los demás? O sea, y ustedes, Está extrañísimo. ustedes que nos están viendo, alguien que ya vio muchos de nuestros episodios, ya saben que yo no sé mucho de esto. Así que te pregunto, o sea, y esto es un caso que se sabe mucho. O sea, Sí, es sí, muy sí. sonado, sí. Creo que aquí no tanto, pero en No, Estados no. Unidos sí. No, claro. Ajá. Wow. Porque yo nunca lo había escuchado. Y me parece muy interesante que justamente hoy en día, digo, tampoco tiene 100 años este caso, ¿no? Pero hoy en día todavía sigue, pues abierto. Y Pues sí. con cabos sueltos, con sospechas, con gente que todavía no sabemos quién es el verdadero culpable. Pero coméntenos ustedes. Bueno, Mike Amberg está seguro de que él sabe. Ah, bueno, sí. Y si ustedes conocen a Mike Amber, pónganos en los comentarios quién fue Los asesinos. los asesinos de este crimen. Y también que nos digan qué dijeron en su libretita. Que pusieron. Vayan comentando. Ay, vayan comentando. Ya este es el final del video. Pero no, coméntenos qué les pareció este caso. Si les gustó este tipo de formato. Que es un formato especial, específico, puntual sobre un caso. Que nos extendemos vasto y duro en el caso. Este se hizo muy largo, por eso fue en 2 partes. Y pues si les gustó, por favor háganos saber en los comentarios, como ya lo dije, dejen su like. Eso se ve reflejado el amor que le dieron al episodio, que les gustó, que verdaderamente dicen, órale, me gustó el formato. Compártanlo mucho. Compártanlo y mucho. Ustedes díganos también, para ustedes, ¿quién fue? Para ustedes, ¿quién fue? ¿Y Justin sí lo hizo también? Sí, ¿Justin fue parte activa del homicidio? Y supongo que hay algunos datos que se escaparon por ahí, que la gente puede buscar, al igual que usted lo hizo, pues toda claro, la si historia ustedes quieren duro y agregar largo. más, Si que a lo ustedes- mejor a mí se me haya pasado Si ustedes decir, saben algo. por favor, adelante. Ajá. Así es, ya voy a hablar yo porque la maestra se quedó sin voz, como José José. Pero muchas gracias hasta los que llegaron hasta este punto del video. Son unos malditos guerreros. Recuerden que sí, la meta para las 2 partes es la misma. 350 suscriptores. Si no lo has hecho y te gustó estas 2 partes que viste del episodio, es el momento en el que lo hagas porque estamos en nuestra pues, carrera. Es una carrera esto, maestra. De llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Así que suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo episodio, ¿verdad, maestra? Muy bien, nos vamos porque tenemos hambre. Y nos vemos en un próximo episodio de su podcast. Dejen sus teorías, por favor, dejen sus teorías. ¿Teorías de qué? Sus teorías del caso. ¿De quién lo mató? Sí, de lo que pasó. Pues ya lo dijo, maestra. No, pero lo quiero Ah. insistir. Quiero insistir que por favor dejen sus La teorías. maestra pide 1 cuartilla y media sin interlineado. Ay, luego había maestras bien Justificado. Justificado, fuentes en formato APA y imágenes hechas por ustedes en lápiz Que vayan a HB. Kennedy a Vayan a tomarse- Kennedy, sí. No sean mediocres. No sean unos investigadores mediocres. Váyanse hasta las entrañas de la investigación. Esto todo lo deja en comentarios. Hágale como quiera, mándenos correo, pero la maestra quiere saber todo eso. Y ahora sí, nos vemos en un próximo episodio de su podcast favorito de Terrors, El consultorio de...